Sistema fiscal en la época del Imperio. Uno de los más notables desenvolvimientos políticos y económicos del antiguo Egipto fue el muy eficiente y altamente centralizado sistema fiscal elaborado por los faraones en la época imperial. En contraste con el inconexo e ineficaz sistema de tasación de estados muy posteriores como la República Romana, Egipto elaboró una organización muy competente y perfectamente centralizada para el cobro de las contribuciones y tributos. Entonces hizo su aparición una economía monetaria bien definida, aunque la moneda acuñada no fuese usada con profusión hasta la dominación persa. En el orden administrativo, Egipto estaba dividido en unos 60 distritos bastante desiguales, tanto por lo que hace al territorio como a la población. Los gobernantes locales de estos distritos eran los agentes fiscal y judicial del gobierno central. Todo el sistema estaba dirigido por dos visires. Uno que administraba la parte sur tenía jurisdicción sobre las tierras que se extendían hasta la catarata de Siut y residía oficialmente en Tebas. El otro vivía en Heliópolis y gobernaba el área situada al norte de Suit. El visir del sur era superior, trataba directamente con el faraón y le informaba acerca de las rentas de todo el imperio. La centralización de la administración y la prosperidad de las finanzas fueron las principales pretensiones de los gobernantes. El gran objetivo del gobierno era que el país fuese económicamente fuerte y productivo. Para asegurar este fin, sus tierras, ahora principalmente controladas por la corona, eran trabajadas por los siervos del rey, controlados por sus dignatarios o confiadas en forma de feudos permanentes e indivisibles a sus nobles y favoritos, a sus partidarios y a sus parientes. Este control centralizado de la tierra facilitaba la liquidación y recaudación de los impuestos. Todas las tierras estaban cuidadosamente registradas en los catastros del Tesoro Real y las contribuciones eran determinadas de acuerdo. Aún bajo el imperio, estas contribuciones eran todavía pagadas principalmente en especies, grano, ganado, vino, aceite, miel, textiles, etc. Esto requería grandes corrales para el ganado, así como graneros y otros almacenes donde conservar los demás productos. La recaudación de impuestos estaba confiada a los empleados locales de los 60 o más distritos administrativos del imperio. A su cabeza figuraba el tesoro principal, que era vigilado por el visir del sur. El tesorero tenía la obligación de informar al visir todos los días. Gran número de escribas, empleados y trabajadores manuales eran necesarios para que funcionase este sistema de impuestos, especialmente por lo que hace a la evolución y transporte de los pagos en especie. Estos empleados locales que recaudaban la contribución estaban también obligados a pagar una tasa considerable por el privilegio de ejercer su oficio. Esta gran fuente de renta era vigilada por los subordinados del visir bajo el control más estrecho. Esta contribución era pagada parcialmente en especie y parcialmente en dinero. Según la estimación del profesor Brasted, los empleados bajo la jurisdicción del visir del sur le pagaban anualmente cuando menos 220,000 granos de oro, 9 collares del mismo metal, unos 16,000 granos de plata, alrededor de 40 cestas y otras medidas de hilo, 106 cabezas de ganado de todas las edades y algún otro grano. Además de las contribuciones recaudadas por los empleados locales y los derechos que estos estaban obligados a pagar por su prerrogativa y condición oficial, existía también el tributo imperial que gravaba los dominios extranjeros del faraón. La recaudación y contabilidad de este tributo eran igualmente vigilados por el visir del sur. La liquidación y recaudación de las contribuciones
fue cuidadosamente comprobada por las autoridades centrales. La cantidad impuesta cada año dependía de la crecida del Nilo, pues dicha crecida determinaba la productividad de las tierras en todas las estaciones. Los proyectos correspondientes eran enseguida entregados al faraón. Un balance al corriente de los ingresos y gastos no debía faltar en la oficina del visir. Este hacía que todos los empleados locales le rindieran un informe mensual completo sobre todas las cuestiones fiscales. A su vez, el visir comunicaba al faraón todos los meses datos exactos referentes a la condición fiscal y perspectivas futuras de su reino. Tenía que hablar al faraón todos los días. Tenemos pues que en el segundo milenio antes de Cristo existía ya un sistema fiscal de carácter absolutamente centralizado. En este respecto no se puede comparar con nada anterior al Imperio Romano y tal vez con nada anterior al Imperio Bizantino y a la Iglesia cristiana medieval en la época de su mayor esplendor. El desenvolvimiento económico del antiguo Egipto no solo es importante en sí mismo como reflejo del progreso material de un gran estado, sino también debe ser recordado por sus contribuciones importantes y únicas al progreso económico del género humano. Debemos a Egipto los principios de una agricultura sistemática, el dominio del mar y los comienzos del comercio marítimo, así como la aparición de un control centralizado de la vida económica instituida sobre bases burocráticas. La labor de los egipcios, por lo que se refiere a las artes y oficios, fue impresionante, pero había de ser sobrepasada pronto en la misma época por Mesopotamia. Especialmente importante fue el estrecho control del Estado sobre la industria y la agricultura. Este sistema iba a ser continuado e intensificado por los Ptolomeos en la época helenística e imitada después por los romanos. La vida económica de los romanos fue afectada profundamente por él, y en la última época del Imperio Romano se hicieron grandes esfuerzos por establecer un sistema semejante de vigilancia estatal en todo el imperio. Este sistema de vigilancia y regulación estatal fue perpetuado por el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, y de este modo se extendió su dominio por toda la Edad Media.